¿Qué tal, chicos de Colegio Líder? Esta semana en nuestro curso de plan lector tenemos nuestra 11ª práctica integral, ¿no es cierto?, de plan lector. Muy bien, comenzamos con un texto y vamos a leerlo. Voy a responder yo las 2 primeras preguntas y ustedes las 3 siguientes. Dice texto número 1. La política es el arte de la conjetura, eso quiere decir de la suposición. Es la presunción fundada en probabilidades y no es prudente considerarla entre las ciencias porque no tiene leyes invariables ni es conocimiento razonado porque en la política muchas veces está ausente la razón. Este párrafo nos dice prácticamente que no podemos tomar a la política como ciencia porque no vamos a saber, no podemos decir, este congresista dijo que iba a hacer esto y lo va a hacer. No. Es una suposición de que tal vez lo haga o tal vez no, ¿no es cierto? Cambia mucho de opinión. Dice, no ocurre lo mismo con las leyes naturales, la biología, la física, la ley de la gravedad. O sea, estas son verdades, ¿no es cierto?, que se pueden comprobar, así que no hay ningún problema. Los antiguos llamaban ciencia infusa a la que procedía de la inspiración divina. En los días nebulosos, es decir, nublados, de la Edad Media, eran ciencias ocultas la astrología, la alquimia, la cábala. Alguna vez se les dio el nombre de ciencias infernales. Arte y ciencia son diferentes como lo son la invención y el descubrimiento. Se descubre el salitre, el carbón y el azufre, pero se inventa la pólvora. Hay coherencia cuando en las oscuridades medievales aparecen en el siglo XIII los anteojos, pero también se inventa la vela de cebo que alumbra los insomnios de Raimundo Lulio, el filósofo mallorquín del Ars Magna. Cada época tiene su gesto, su afirmación, su estilo. Con frecuencia oímos decir que la historia se repite. Es posible, pero no siempre es así. Eso nos recuerda a Heráclito cuando dice que el móvil devenir no llega jamás a la existencia fija. No se puede entrar 2 veces en el mismo río. Sin embargo, entonces como ahora, la conjetura política está ausente del cálculo y las expectativas de los políticos en el sentido en que la expectativa se funda en promesas y probabilidades, de donde resultaría que el río heroclitiano es el mismo, pero sus aguas son otras. Lo que prácticamente Heráclito decía, ¿no?, con esta frase de no puedes entrar, ¿cómo decía? No se puede entrar 2 veces en el mismo río. No, porque el río avanza, ¿no es cierto? Las aguas del río avanzan. Entonces, prácticamente el río puede ser que se esté refiriendo al cauce, se nos dice, ¿no es cierto? Porque al final dice de donde resultaría que el río heraclitiano es el mismo, porque el mismo lugar va a estar en el mismo lugar el tránsito, ¿no? Pero las aguas, ¿no es cierto? Eso es lo que fluye, eso es lo que corre, son diferentes. Muy bien, veamos nuestra primera pregunta. Dice, ¿es un enunciado compatible con el texto? ¿El río de Heráclito es el mismo en todos los tiempos? Falso, sí. Heráclito dijo bien claro que cambia. La Edad Media tuvo un tránsito oscuro verdadero, ¿no es cierto? Es la época donde la iglesia prácticamente vetaba todo. Es un enunciado incompatible con el texto. Todo está en constante devenir. Bueno, sí, por eso estamos tomando a Heráclito como modelo, ¿no? Como un ejemplo dentro del texto. Dice, nadie ingresa más de 2 veces en el mismo río. Esto es falso, ¿no es cierto? Nadie ingresa más de 2 veces. No, ni siquiera 2 veces se puede. ¿No es cierto? Así lo dice bien claro Heráclito y en el texto lo están subrayando. Muy bien, pasamos ahora a lo que es plan de redacción. Dice, los niños y el tacto. La 1. No dejarlos tocar representa para ellos una forma de rechazo afectivo. 2. Ello les da seguridad y sentido de pertenencia, es la base de su autoestima. El nexo con el que comiencen me da a entender de que hay una oración antes, así que 2 no puede ser primero. El tacto resulta fundamental para el ser humano. Esto es manera general. Durante su educación los niños necesitan de esa voz en forma recurrente. ¿Cuál voz? El tacto es la voz del sentimiento. Ya. Entonces la 4 tiene que ir después de la 5. Empieza con la 3 porque la 3 es la más general. Entonces 3, sigue la 5, sigue la 4, la 2 y la 1. Nuestra clave, la A. La tesis del racionalismo. Veamos.
La 1. El racionalista cree en la razón como fuente de conocimiento. Puede ser, ¿no es cierto?, que inicie aquí, porque me está dando las claves en general, pero en este caso sobre el racionalista, sobre el ser. Cuando más clara es la idea, mayor es la seguridad de que corresponde a algo real. No olvidemos que Descartes deduce, la 3, no olvidemos que Descartes deduce que existe Dios partiendo de una clarísima idea de lo que es ser perfecto. Muy bien, Descartes es un ejemplo, así que tiene que ir al final. Opina que nacemos con ciertas ideas que existen, por tanto, en la conciencia del hombre antes de cualquier experiencia. Ya, me está hablando sobre el racionalismo. Entonces tiene que haber un enunciado antes. La 5. De entre las posturas filosóficas se destaca el racionalismo. Ya, inicio con la 5, por la que es la más general. Luego me habla sobre el racionalista, que viene a estar en la 1. Entonces mi clave viene a ser la A. Problemas de la educación. Dice 1. En este sentido no se da el tiempo debido a la discusión o la polémica. ¿Qué discusión? ¿Qué polémica? Tiene que haber una oración antes. El resultado más notorio es la escasa difusión del grueso de las investigaciones amparada en la coartada de la limitación de recursos. Ya, este también tiene que ir detrás de este enunciado. 3. La relación docente-alumno se halla restringida en la mayoría de casos a la hora lectiva, ¿no? Puede ser que inicie porque nos está diciendo aquí de manera general sobre cómo el trabajo del maestro está muy restringido debido a los horarios, ¿no? La 4. No se brinda la debida motivación para la investigación. Los escasos trabajos no muestran la profundidad esperada. La investigación muestra también síntomas paralelos. Muy bien, entonces, ¿con cuál estoy iniciando? Con la 3. La relación docente-alumno se halla restringida con la mayoría de casos a la hora lectiva. Luego seguiría. En el sentido no se da tiempo debido a la discusión o a la polémica, ¿no es cierto? Entonces mi clave viene a ser la C, porque luego seguiría la 4. No se brinda la debida motivación porque está siguiendo a la anterior, ¿no? Están siguiendo. Muy bien, dice. Una técnica para vencer el miedo. En cambio, cuando nos paramos frente al público con una actitud de servicio, el miedo disminuye. 2. Por ello, en una conferencia o clase que dictemos, mostremos una actitud de entrega. Esto es positivo. La 1 también es positivo, ¿no? Así, al exponerse a una posible tragedia, consiste en sentirse poco querido o aceptado, entra en pánico. Ese es negativo. Cuando nos paramos frente a un público para pedir aprobación o admiración, nuestro ego tiene mucho que perder, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la número 4, que es la más general, y es un aspecto negativo. No puede seguir de uno positivo porque hay otro negativo aquí. Después de la 4 tiene que ir sí o sí la 3, porque son negativos. Y luego irían la 1 y la 2, que vendrían a ser un aspecto positivo. La 14. Conflicto armado con el Ecuador. 1. Ecuador pretende presentarse ante las naciones del mundo como víctima. 2. Más el engaño no demora en descubrirse. Ya, ese tiene que ir como al final. La 3. Para lograrlo no tiene el menor empacho en decir que su pueblo militar en Paquilla es atacado por las fuerzas peruanas. Esto es como un ejemplo de lo que acaba de decir, ¿no? La 4. Empezando 1981, Ecuador vuelve a incursionar en territorio peruano. Ya, este puede ser que comience. 5. Esta vez en un abrupto paraje de la cordillera del Cóndor. Ya, después de la 4 tiene que ir la 5, porque están siguiendo la misma hilación. Luego vendría a ser la 1, que pretende ser víctima, y luego la 3, porque me está diciendo qué tipo de víctima sería, y sería por último la número 2, ¿no? Mi clave, la C. El voto femenino. Más tarde encabezarían fórmulas presidenciales. Las mujeres toman la decisión de presentarse como candidatas al Congreso. 8 mujeres llegan al Parlamento. Por primera vez, las mujeres tienen el derecho de elegir y ser elegidas. 5. Las elecciones de 1956 marcan un hito histórico. Muy bien. Entonces, ¿con cuál estoy iniciando sobre el tema del voto femenino? Estaría iniciando con la número 4, ¿no es cierto? Por primera vez las mujeres tienen el derecho de elegir y ser elegidas. ¿Y qué es lo que hicieron cuando tuvieron ese derecho?
viene a ser, iniciaría con la 5 por las elecciones que marcan un hito histórico, era lo más general, y luego que las mujeres pueden elegir y ser elegidas. Luego seguiría que a través de esa elección las mujeres toman la decisión, ¿no es cierto?, de presentarse como hay candidatas al Congreso. Una vez que, pueden ser elegidas, se presentan candidatas, y las consecuencias de ello es que hay 8 mujeres que llegaron, ¿no es cierto?, al Parlamento. Y por último, más tarde encabezaría fórmulas presidenciales. Muy bien, seguimos. La 18. Importancia del conocimiento previo. Toda disciplina es susceptible de ser evaluada filosóficamente. 2. Empero, no se puede filosofar si no se tiene datos suficientes sobre la disciplina. La número 2 tiene que estar o por el medio o al final por el nexo. 3. Así resultaría temerario filosofar sobre biología si no se conocen sus rudimentos. Igual, esta también tiene que ir por el medio o al final. 4. Ya que de manera nuestra labor sería poco reflexiva. Muy bien, entonces inicio con la número 1 y luego iría con la 2 porque está conectándose con la anterior. Está hablando sobre lo de filosofar. Luego iría la 4, ¿no es cierto?, por el nexo que está uniéndose, sobre la reflexión que habla en la anterior. Y por último la 3. Dice la número 20. Sentido filosófico de la psicología. 1. Algunos investigadores deploran dicha influencia y esperan que sea eliminada en el futuro. Ahí como que falta, ¿no?, completar. La 2. En la medida en que hicieron avanzar la psicología, no se atuvieron a este programa inspirado en un positivismo primitivo, ya que utilizaron conceptos que rebasan lo observable, como son los de condicionamiento y hábito. 3. La influencia de las filosofías sobre la psicología es obvia. La 3 es la más general hasta ahora. La 4. Creían lograrlo atendiéndose a los hechos positivos, absteniéndose de hacer hipótesis y limitándolas a generalizaciones empíricas. 5. Esta era precisamente una motivación importante del conductivismo. No solo dejar atrás la etapa filosófica, sino de la psicología, sino también eliminar de ella todo ingrediente filosófico. Muy bien, iniciamos con la 3 porque es la más general. Por lo visto sigue la 1, la 5. Después de la 5 dice, esta era precisamente una motivación importante del conductivismo. Está hablando de un tipo de corriente, y luego sigue en lo que viene a ser la 4, que continúa en el número 5, ¿no? Siguen hablando lo mismo. Y por último la 2. Muy bien, continuamos y ahora tenemos oraciones incompletas. En filosofía, el aporte personal es, ya que una dosis de inspiración y creatividad permite nuevas interrogantes y nuevas situaciones. En la primera dice, en filosofía el aporte personal es, ¿qué sería aquí? Es necesario, puede ser, ¿no es cierto? Pero eliminar nuevas interrogantes no, es que se hacen nuevas interrogantes gracias a eso. Así que eso se descarta. ¿Es decisivo, subjetivo? Se descarta. ¿Es crítico o es importante? Importante, ¿no? La 24. Los hombres de cada adoptan su personalidad o relaciones sociales que se renuevan. Tiene que ser algo como que cambie cada momento, no constantemente. Entonces, ¿cuál sería aquí? Inmutablemente es que no se mueve. Incesantemente es que va y persiste. Mínimamente, legalmente, totalmente. Sería la B. Época e incesantemente. Dice, muchas veces la de los padres para con los hijos no tiene ningún propósito, sino que sirve para desahogar sus propias frustraciones. Y esto sería la rigidez, ¿no? De los padres con los hijos no tiene ningún propósito disciplinario, sino que sirve para desahogar sus propias frustraciones. Muy bien, continuamos. Y tengo la 28, las guerras internas al imperio, por tanto, el triunfo de los conquistadores. Las guerras internas hizo que el imperio se debilitara, y esto, por consecuencia, llevó al triunfo de los conquistadores. ¿Dónde está esa? En la B. Las guerras internas se debilitaron, por tanto, permitieron el triunfo de los conquistadores. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes lo que van a hacer son las 3 primeras preguntas del texto y todo lo que es números impares de nuestro curso de plan lector.